Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a esta reunión. Bueno, en esta ocasión vamos a estudiar un tema muy interesante que hemos titulado Bajo la lupa, segunda parte. Hace algunas semanas por ahí titulamos un tema con este mismo nombre, Bajo la lupa, donde hablábamos cómo Dios va revelando poco a poco más conocimiento, más luz, dependiendo del momento en el que Él lo considera necesario. Y bueno, en esta ocasión, en el capítulo 11 de Daniel, que es el que vamos a estudiar en esta ocasión, Dios nos revela más detalles todavía, ¿sí? Parece que pone ahí otra lente a lo que ya nos había compartido aquí Daniel en capítulos anteriores y podemos ver un panorama un poco más completo todavía de lo que se nos había revelado hasta estos capítulos, ¿no?, que hemos estudiado. El capítulo 11 de Daniel, les voy a invitar a que abran ahí sus Biblias. eh, en Daniel capítulo 11, y bueno, ahí en esta cita, en Amós 3:7 nos dice que Dios nunca hace nada sin que lo revele antes, previamente a sus profetas. Y bueno, aquí en este capítulo lo vemos muy marcado este asunto. Eh, Dice, y comienza el capítulo diciendo que nuevamente, bueno, de hecho en el capítulo anterior, nada más para recordar un poquito, el ángel Gabriel está a punto de revelarle a Daniel el significado de todo lo que ha visto. ¿Se acuerdan? Algunos detalles en los que Daniel está muy confundido todavía. El ángel viene a explicarle y dice por ahí en el versículo 2, dice, te voy a mostrar la verdad. Y dice el versículo, dice, aún habrá tres reyes en Persia. O sea, todavía quedaba un poco de tiempo antes de esa sucesión de la que hemos hablado en capítulos anteriores. Y dice, todavía quedan otros tres reyes. Y el cuarto rey, dice, será más grande que todos. Y cuando se fortalezca con sus riquezas, despertará a todos en contra despertará, dice, a todos contra el reino de Grecia. Eh, en este momento todavía estaba reinando Ciro y bueno, los reyes que le siguieron, aquí están, un rey de nombre Cambises, otro de nombre Esmerdis, que duró muy poco tiempo. Posteriormente apareció Darío primero, y el cuarto rey que menciona por ahí que se iba a levantar en contra de Grecia, de nombre Jerjes, que en la Biblia se menciona también con el nombre de Asuero. Ustedes lo ubican por ahí en una historia muy conocida de la Biblia, el rey Asuero. Y bueno, aquí Dios está revelándole a Daniel prácticamente lo que queda, ¿no? O para que este imperio termine, ¿sí? O sea, el tiempo que Dios determinó para los persas, ¿vale? Y esto nos demuestra cómo Dios está al control, ¿no?, de todo. O sea, pueden venir buenos gobernantes, malos gobernantes, como sea, pero Dios está que siempre al control, y eso es lo que tenemos que recordar nosotros. Y aquí Dios le está poniendo un plazo a este imperio, el imperio persa, eh, con mencionando por aquí algunos reyes que, que quedaban, dice por ahí, para que terminara este imperio. Eh, Menciona por ahí a continuación que posteriormente, dice, se iba a levantar luego un rey, el cual, dice, dominaría con gran poder y haría su voluntad. Y obviamente está hablando
de los griegos, ¿no? Un rey muy famoso de los griegos, dice, pero cuando se haya levantado, dice, su reino sería quebrantado y repartido hacia los cuatro vientos del cielo, dice, y no a sus descendientes, ni según el dominio con que dominó, porque su reino será arrancado y será para otros, dice, fuera de ellos. Es decir, eh, este rey murió repentinamente, ustedes recuerdan a Alejandro, murió repentinamente, no tuvo herederos, entonces el reino quedó ahí como pues en la nada, ¿no? Y dice aquí que otros tuvieron que tomarlo, ¿no? Se dividió en cuatro partes, todo ese imperio. Dice, y se hará fuerte el rey del sur, más uno de sus príncipes será más fuerte que él, y se hará poderoso, y su dominio sería grande. Menciona por ahí los cuatro vientos, ¿no? O sea, las cuatro direcciones. Y dice que especialmente el rey del sur iba a tener eh, poder sobre los demás. Y vemos por aquí la forma en que se dividió el imperio griego entre los cuatro generales que tenía Alejandro. En esta región de Europa se encontraba Casandro, por aquí en Asia Menor, Lisímaco, en la parte de Asia, Seleuco, y en Egipto se encontraba Ptolomeo. Y menciona por aquí al rey del sur, refiriéndose a Egipto, ¿vale? Cuando menciona por ahí al rey del norte, tiene que ver con este personaje y sus descendientes, ¿vale? Seleuco, eh, que bueno, este imperio se le llamó el imperio Seleucida, fue el nombre de este personaje. Y entonces vemos por ahí en los siguientes versículos unas cosas muy interesantes. Dice por ahí en Daniel 11:6, eh, dice, al cabo de algunos años llegarán a ser aliados estos personajes. Dice, la hija del rey del sur vendrá al rey del norte para hacer una alianza, pero ella no podrá retener la fuerza de su brazo, ni él, dice, permanecerá. Y ella será entregada junto con los que había traído, y con su hijo y los que lo apoyaban. Es decir, que por ahí una mujer eh, fue utilizada, podríamos decirlo, para formar una alianza entre estos imperios. Su nombre era Berenice, y dice aquí que el poder que ya adquirió, o sea, al casarse por aquí con el rey del norte, eh, no iba a durar mucho ese poder, ¿no? Dice que no iba a poder retener esa fuerza, ese poder. Al poco tiempo fue asesinada junto con toda su gente, como dice ahí el texto, por la ex esposa del rey, ¿sí? Que no se quedó tranquila y bueno, cosas que pasan, ¿no? Y que ustedes han visto por ahí en la historia, cómo sucedía, ¿no? Dentro de ese círculo de la realeza. Eh, y menciona cómo intentaron, ¿no? Hacer alianzas, pero bueno, no fue posible por aquí que se retuviera, ¿no? Esa alianza. Y a raíz de eso, bueno, se desató una serie de guerras entre estos dos imperios que se mencionan por ahí en los versículos del 7 al 15. Ustedes lo pueden leer con calma. No nos vamos a detener mucho en detalles. Vamos a tocar nada más algunos puntos importantes. Ustedes lo pueden analizar por ahí, pero vemos cómo Dios empieza a dar más luz, o sea, pone ahí nuevamente la lupa, ¿no? En la historia humana, y empezamos a ver muchos detalles que a Daniel principalmente pues, le aclararon muchas cosas, ¿no? Y Dios empieza a revelar algunos asuntos eh, que afectaron la historia de la humanidad en su momento,
como lo que acabamos de ver ahorita de los reyes persas que iban a llegar a su fin y luego iba a llegar el imperio griego, ¿no? Y bueno, este imperio se iba a fragmentar y finalmente acabaría en esto, ¿no? En prácticamente guerras entre ellos, ¿sí? Este, por muchos años, entre los siglos 3 y 2 antes de Cristo, fue una guerra, una lucha interminable, al menos entre ellos dos, entre los Seleucidas y los Ptolomeos, así les llaman también. Eh, y entonces dice por ahí más adelante, pues les digo, no vamos a leer estos versículos, pero tratan de eso, ¿no? De esas guerras que había y que de repente uno dominaba al otro, ¿sí? De repente uno se hacía del poder nuevamente, de repente lo perdía y así se la llevaban entre estos dos imperios que fueron los más fuertes. En el versículo 16 dice, dice, el invasor hará su voluntad y no habrá quien lo pueda refrenar y se establecerá en la tierra hermosa, dice, y tendrá el poder de destruirla. Eh, Aquí habla de un invasor, ¿sí? De alguien que bueno, pertenecía por aquí a estos imperios que acabamos de ver, o este imperio que estaba partido, ¿no? Estaba fragmentado en cuatro partes. Habla por aquí de un invasor que dice que iba a hacer lo que él quería, ¿no? O sea, prácticamente eh, estos imperios al estar así siempre en una lucha constante, pues se fueron debilitando, ¿sí? Y eso obviamente lo iban a aprovechar otros, ¿no? Que tenían el interés de conquistar esas tierras. Así que habla de un invasor que nosotros hemos estudiado por ahí eh, en la Biblia, que venía otro imperio después de los griegos, ¿se acuerdan? El imperio romano y dice, el versículo 17 dice, y afirmará luego su rostro, ese invasor, dice, para venir con el poder de todo su reino. Y hará con aquel, dice, convenios, hablando aquí del rey del sur, ¿sí? Dice que iba a hacer convenios con ellos. Y dice, ahí en la parte final del texto dice, y le dará una hija, el rey del sur dice, hija de mujeres, para destruirle. Y dice, pero no permanecerá ni tendrá éxito. O sea, venía un invasor que empezó a hacer alianzas con esta parte del imperio, con Egipto, que aquí entra en juego una mujer, precisamente como lo menciona aquí, eh, que jugó un papel importante en la historia, es decir, o sea, Dios, miren cómo Dios conoce todo, ¿no? Y nos conoce personalmente. Y aquí menciona a esa mujer que jugó un papel importante en la historia del mundo, o sea, el mundo se vio afectado, ¿no? Por las acciones de ella. Eh, y dice que no tuvo el éxito que deseaba, ¿no? Este nuevo o este invasor, ¿sí? Que llegó. Ustedes recuerdan el personaje, ¿no? Que intervino aquí en esta historia, los personajes, el principal aquí fue Julio César, que fue el que instituyó o instauró prácticamente el Imperio Romano, así como imperio, este, pero pues no permaneció por mucho tiempo. Ustedes recuerdan lo que sucedió con él, pues él fue asesinado. Sigue diciendo, dice, y volverá después, dice, su rostro hacia las costas y tomará, dice, muchas, mas un príncipe, dice, hará cesar su afrenta y aún hará volver sobre su oprobio. Es decir, sí logró muchas conquistas. Este personaje, lo ubica, ¿no? Muy conocido, Julio César, pero dice que un príncipe iba a cesar con su poder, ¿sí? Y dice, y luego volverá su rostro, dice, a las fortalezas de su tierra, mas tropezará. O sea, cuando regresara a su tierra, tropezará y caerá. Es decir, iba a ser asesinado, dice, y no será más hallado. Ustedes recuerdan el fin que tuvo, ¿no?
Julio César. Y bueno, después de él, dice el versículo 20, dice, y se levantaría en su lugar uno que haría pasar un cobrador de tributos por la gloria del reino. Pero en pocos días, dice, será quebrantado, aunque no en ira ni en batalla. Es decir, este personaje que nos menciona la historia y que lo dice aquí Dios, que iba a suceder a Julio César, eh, no iba a durar mucho tiempo, no iba a morir tampoco en batalla, dice aquí. Y algo que lo caracterizó a él fue precisamente lo que menciona aquí la palabra de Dios, cuando hizo censar a toda la gente de su imperio. Y esta historia la ubicamos por ahí, ya en el Nuevo Testamento de la Biblia, precisamente en el nacimiento de Jesús, ¿se acuerdan? Que se dio un edicto de parte de este señor, de Octavio Augusto, o César Augusto, también se le conoce así, para contabilizar a toda la gente de su imperio. Y fue justo en ese momento cuando nace Jesús, que aparece Jesús aquí en la historia. Y es muy interesante cómo Dios menciona todos estos detalles, ¿verdad? Eh, Posteriormente nos dice por aquí que le iba a suceder a él, a Octavio, dice, un personaje, dice, un hombre, lo menciona aquí la Biblia como despreciable, y bueno, pues, si se lo menciona así, pues imagínense la clase de persona que era, ¿no? Este señor, que en la historia, ustedes a lo mejor lo han escuchado por ahí, aparece en la Biblia también, con el nombre de Tiberio, emperador Tiberio. Y dice al cual no darán honra, perdón, no darán la honra del reino, pero vendrá sin aviso y tomará el reino con halagos. ¿Sí? También iba a ser un personaje que iba a conquistar muchas tierras. Dice, las fuerzas enemigas serán barridas delante de él como con inundación. O sea, fue un gran conquistador. Y dice, y serán del todo destruidos, o sea, esos reinos que iba a conquistar. Y junto con todo eso que sucedió cuando él estuvo en el poder, menciona por aquí, dice, la destrucción de esos imperios y dice, junto con el príncipe del pacto. ¿Quién es el príncipe del pacto? Es Jesús. ¿Qué pasó cuando Tiberio estaba en el poder? Jesús murió, fue crucificado, ¿sí? Cuando este señor estaba en el poder. Y aquí Daniel lo estaba dejando registrado. Dios nos dejó ese conocimiento para saber en qué momento de la historia iba a aparecer Jesús. ¿Se acuerdan que ya habíamos analizado cómo Dios le reveló también ya un tiempo determinado a Daniel? Por ahí hablaba de 70 semanas, ¿se acuerdan? Y mencionó por ahí un periodo en el que iba a aparecer ahí Jesús, iba a morir, ¿sí? Y ahora aquí está hablando de quién iba a estar en el gobierno, ¿sí? En el poder, a nivel mundial. Este señor eh, de nombre Tiberio. Aquí no lo menciona con ese nombre, pero fue él, ¿sí? Fue él quien estaba por ahí en el poder. Y sigue diciendo por ahí más adelante, nos menciona ahí los versículos del 23 hasta el 27. Podemos leer ahí desde el versículo 23 hasta el 27. Menciona por ahí o nos da una descripción, ustedes lo pueden leer también así con calma, una descripción de cómo era este imperio, ¿sí? Un imperio que se valía de engaños, ¿sí? De pactos también con las tierras a las cuales llegaban ellos, prometiendo a veces protección, prosperidad por ahí en esas tierras, pero generalmente ellos no cumplían con su palabra. Y habla ahí de todo eso, ¿no? De cómo ellos engañaban, de cómo incluso entre ellos mismos se mataban, y ustedes lo han visto, ¿no? Yo creo que en cantidad de ocasiones, por ahí se ven películas, en las series, en los libros, si les gustó la lectura,
cómo se deshacían de un emperador para, para que la persona que perpetró eso pudiera quedar en el poder, ¿no? Algún otro general ilustre del ejército se quedaba al mando del imperio y así se la llevaban, o sea, uno tras otro, iban cayendo, se traicionaban, se envenenaban, etcétera, ¿no? Entonces, es lo que nos menciona por ahí estos versículos, Daniel 11 del 23 al 27, y dice, por ahí al final en el 27 dice que todo eso de nada serviría. O sea, toda esa lucha por el poder, todo lo que ambicionaban estas personas, dice Dios, de eso de nada les iba a servir porque, dice al final del versículo 27, dice, el fin vendría en el plazo designado. Es decir, Dios también tenía un momento, un tiempo para ellos, ¿sí? Y aquí Dios reafirma cómo Él es el que está al control. Eh, si hemos visto, ¿no? Cómo se manejaba este imperio, ustedes les digo, lo habrán visto por ahí en alguna película, este, cómo aplastaba, ¿no? A todos los que, cualquiera que se les pusiera las patadas, como decimos, y obviamente el mundo entero, deseaba, ¿no? Que este imperio un día terminara. Los judíos lo deseaban, ¿se acuerdan? Por eso cuando Jesús llega, creen que Él es el que va a acabar con este imperio, ¿no? Pero pues no fue de esa forma, ¿no? Pero en muchas naciones eh, intentaban acabar con ellos, muchas veces de manera infructuosa, generalmente pues no podían con ellos, pero poco a poco todas esas, ¿cómo podríamos decir? Esos descalabros que de pronto sufrían como un imperio y como gran ejército, eh, los fue pues debilitando poco a poco, ¿no? Con el tiempo. Y Dios tenía un periodo, un plazo para ellos, ¿sí? Así que es lo que nos menciona por ahí. ¿Y qué nos enseña esto? Bueno, que no importa cuán desesperanzadora se ve la situación. Por ejemplo, nosotros estamos viviendo en una época en la que sin duda mucha gente, probablemente algunos de ustedes han pensado, ¿no? ¿Cuándo acabará esta situación, ¿no? Estas crisis, estas amenazas, ¿no? De peligro, de guerras, de todo esto. ¿Cuándo irá a acabar? Parece que no tiene fin, ¿verdad? Pero todo esto que estamos viendo, que es historia, que ya quedó allá escrito, ¿no? En los libros, nos demuestra cómo hay una mano que está al control de todo, ¿sí? Que Dios está por ahí eh, vigilando, que Dios está pendiente especialmente de su pueblo y cómo Dios les puso un plazo a todos esos grandes reinos, todos esos imperios. Sin duda, lo tiene también para lo que vivimos hoy en día. Y eso debe darnos esperanza. Más adelante, más adelante por ahí en el versículo 28 al 31, nos dice que este imperio dice aquí, volverá a su tierra con grande riqueza, dice, y su corazón estará contra el pacto santo. En un momento determinado de la historia, este imperio dice que se iba a volver contra quién dice ahí, contra el pacto santo. Y dice el versículo 29, y al tiempo señalado, aquí otra vez menciona cómo Dios tiene todo que bien marcado, ¿no? Los tiempos, los periodos. Dice, también había un tiempo para esto, dice, el tiempo señalado volverá al sur, pero esta venida no será como la primera. Es decir, este imperio, ahorita dijimos que estaba eh, debilitándose poco a poco, aunque parecía, o sea, la gente que vivió en ese tiempo obviamente no lo notaba, pero fueron debilitándose. Y cuando llegó ese momento en que ya estaban
por colapsar, el imperio estaba por colapsar. Eh, Aparece por aquí este señor de nombre Constantino, ¿sí? Que hizo un intento, podríamos decir, un intento de ¿cómo podemos decir? De revivir la gloria del imperio, a través pues, de una estrategia muy peculiar, muy particular, muy diferente a lo que hicieron muchos otros emperadores. Y dice por aquí el versículo 30, dice, vendrán naves, eh, dice, vendrán contra él naves de Kitim, dice, y él se desalentará y entonces volverá y se enojará contra el pacto santo y volverá pues y favorecerá a los que abandonen el pacto santo. ¿Y qué quiere decir esto? Suena medio raro, ¿no? Pero ya cuando lo estudiamos así a profundidad, por ejemplo, esas naves que menciona por ahí, hace referencia a enemigos, ¿no? De él, que dice, lo iban a pues hacer enfurecer, ¿no? Todo lo que estaba haciendo que el imperio se debilitara, todos los enemigos que fueron como, ¿cómo podríamos decir? Pues sí, dañando al imperio de alguna u otra manera. Este señor dijo, tomó una determinación, ¿sí? Y dice que se volvería contra el pacto santo, es decir, contra ese pacto que cuando hablamos del pacto tiene que ver con nuestra salvación, la salvación, ¿sí? Lo que Dios nos ofrece. Este señor dice que se volvió contra eso. ¿En qué sentido? Bueno, ustedes recuerdan lo que sucedió. Él eh, empezó bueno, él se convirtió al cristianismo y podríamos decir, bueno, qué buena onda eso, que se convirtió al cristianismo, la persecución de la que era objeto la iglesia, el pueblo de Dios, pues ahí acabó, ¿sí? Podríamos decir, qué bueno todo eso, ¿no? Qué bendición. Pero, vamos a ver que no fue así porque él, al convertirse al cristianismo, obviamente benefició mucho, ¿no? A la iglesia, al pueblo de Dios, pero al ver que como él instituyó la religión, el cristianismo como la religión oficial del imperio, obviamente mucha gente que no compartía estas creencias, y que tenían a sus propios dioses, sus propias costumbres, su religión, porque el imperio romano era enorme, ¿no? Entonces, en cada región, pues cada quien tenía sus, su religión, y eso era algo que normalmente Roma respetaba cuando conquistaba, ¿no? Alguna tierra, dejaba a la gente que siguiera con sus costumbres generalmente. Como pasó, por ejemplo, en el caso de Israel. Y bueno, obviamente les decía, las personas se incomodaron porque decían, pues, como que nos quieren imponer esta religión, estas creencias, como lo que pasa hoy, ¿no? Donde se nos trata de imponer, ¿no? De ciertas formas de pensar y más o menos imagínense esa situación en ese tiempo, pero con el cristianismo, o sea, querían meterle el cristianismo a fuerza a la gente y sabemos que así no funciona esto, ¿sí? Aunque suene bonito, lo si tú eres cristiano, dices, "Ay, qué bueno, ¿no? Que todos seamos cristianos, que la religión del cristianismo sea la religión oficial, bueno, sí, para ti, qué bueno, ¿no? Pero para el que no comparte eso es un problema. Y obviamente empezaron a haber disturbios, ¿no? Dentro del imperio, eso fue algo que el emperador no quiso, por lo que no quiso lidiar y dijo, bueno, vamos a, pues, hacer por ahí algunos cambios, ¿no? En este asunto. Y hizo una mezcla por ahí de religiones, ¿sí? Tomó detallitos de unos, de otros, y se creó una religión, podríamos decir, con el nombre de cristianismo, pero que no era cristianismo, ¿sí? Porque el cristianismo, es lo que Dios dice en su palabra. Y él dijo, bueno, vamos a tomar esto de esta tribu, vamos a tomar esto de esta región, de este país, para mantener a todos
contentos, a todos tranquilos, que no haya disturbios, ¿sí? Que no haya levantamientos, que no haya guerras, etcétera, en el imperio, que todo esté en paz. Y esto fue prácticamente el origen de lo que hoy conocemos como el catolicismo, ¿sí? Una religión eh, que se le llama cristiana, ¿sí? Porque dice, bueno, creemos en Cristo, pues somos cristianos, ¿sí? O sea, una religión cristiana de nombre nada más. Porque, les digo, adquirió, incorporó a su manera de pensar, a su religión, que le llamaban cristianismo, elementos, creencias, doctrinas que venían del paganismo, que jamás Dios ordenó, que no están en la Biblia, pero que dijeron, pues bueno, conviene, ¿no? Para este fin de mantener la paz. Y bueno, esto fue lo que sucedió. Entonces, obviamente, el Evangelio, el mensaje de Jesús, del plan de salvación, todo eso se vino a la basura, ¿sí? Por eso dice aquí que se volvió contra el pacto santo. ¿Por qué? Porque ya no era necesario simplemente tener fe en Jesús y en su sacrificio, que eso fue lo que Jesús enseñó, ¿no? Ahora tenías que hacer cosas para, para gozar de salvación, ¿sale? Y fíjense cómo hasta la fecha nosotros traemos arraigadas esas creencias, muchas veces dentro del cristianismo, ¿sí? De que tenemos que hacer algo para ganarnos la salvación. Porque decimos, no, es que no es suficiente nada más la fe, decimos, tenemos que hacer algo, ¿sí? Eso es otro tema, ¿no? Y sabemos que van de la mano, pero lo que Dios nos pide es fe en Él, ¿sí? Dios no te dice, a ver, quiero que hagas esto y esto y esto, y ya, tienes la salvación. Simplemente nos pide fe en su sacrificio. Si yo no tengo fe en su sacrificio, si creo que necesito de algo más, ese es el problema, ¿sí? Que si digo, bueno, sí, o sea, sí creo que Jesús murió por mí, todo, pero necesito que, o sea, tengo que hacer esto, tengo que portarme bien, tengo que ir a la iglesia, tengo que hacerlo. No quiere decir que sea malo, que hasta también nos vamos al otro extremo, ¿no? Y decir, "Ah, entonces no voy a la iglesia, entonces no estudio, entonces no hago esto, lo otro, no guardo la ley de Dios". No es eso, sino que cuando yo creo que necesito algo más que el sacrificio de Jesús para salvarme, estoy perdido, totalmente perdido, ¿sí? O sea, las acciones, las buenas obras tienen su lugar, pero el objetivo de las obras no es que la salvación, y ellos lo presentaban de esa forma. ¿Por qué? Porque dentro de lo que es el paganismo, de las religiones paganas, se trataba de agradar a los dioses a través de qué? De actos, ¿sí? De tenerlos contentos así, de recibir perdón, etcétera, o bendición a través de acciones. Y por eso les digo, todavía como que nosotros traemos algo de eso, ¿no? Y a veces nos cuesta mucho trabajo el, el, el entender lo que es el plan de salvación. Y bueno, pues de esto es lo que nos habla por aquí, de esta parte de la historia. Y luego menciona por ahí, como decíamos ahorita, el origen, ¿no? De lo que es la Iglesia Universal. Dice, vean cómo lo menciona aquí en el versículo 32, dice, con trampas seducirá a los violadores del pacto. Es decir, todos los que decidieron aquí, dice, creerles, ¿sí? Que decidieron, pues, mantener la paz y que decidieron llevársela bonito con los demás. Dice, iban a ser seducidos, dice, con trampas. Dice, dice, pero el pueblo, dice, que conoce a su Dios, se esforzará y actuará. Es decir, no toda la gente cayó, no toda la gente se fue, ¿cómo podríamos decir? Con la bola, como decimos, con la mayoría. Eh, Muchos, dice aquí, se dieron cuenta, ¿no? Del engaño, se dieron cuenta del error en el que se estaba cometiendo y obviamente siguieron por otro camino, ¿no? El camino que Dios había marcado. Sin embargo, pues obviamente se metieron en problemas, ¿sí? Y dice aquí, este rey, es decir, ya tiempo después, ya no existía un emperador. Se acuerdan que a veces lo hemos platicado también, ya no existía un emperador de Roma,
al menos ya no tenía la autoridad que acostumbraban tener. Ahora la autoridad prácticamente total la tenía el obispo de la iglesia, el obispo de Roma. Y dice, aquí lo menciona como un rey también, dice, y este rey haría su voluntad, se ensoberbecerá, se engrandecerá, o sea, se creyó, se lo empezó a subir, ¿sí? Dice, se engrandecerá sobre todo Dios, dice, y contra el Dios de los dioses. O sea, no nada más contra los dioses de otras naciones, sino dice aquí especialmente, y lo pone aquí con mayúsculas, dice, el Dios de dioses, contra el Dios verdadero. Dice, y hablará maravillas y prosperará hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá. También aquí dice, hay un periodo de tiempo para ti. Dice, no va a ser eterno tu poder, tu dominio. Dice por ahí el versículo 37, dice, del Dios de sus padres no hará caso. Es decir, el Dios que hasta ese tiempo se enseñaba el mensaje de la palabra de Dios que se conocía y que se enseñaba, lo que lo echaron a la basura y dijeron esto no más. ¿Sí? Ahora traemos un nuevo mensaje mejorado, corregido y aumentado, como decimos. Dice, ni del amor de las mujeres hará caso. Y esto, bueno, tiene mucho que decirnos también en cuanto a la enseñanza, por ejemplo, o al estilo de vida, ¿no? De los sacerdotes. Dice, ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo sé que no será. Prácticamente Él es Dios, ¿sí? Eso es lo que ellos predican. Dice el versículo 38, más honrará en su lugar al Dios de las fortalezas, un Dios que sus padres no conocieron. Es decir, dice, sí honra a un Dios, pero no al Dios verdadero. Y bueno, la Biblia, cuando menciona a dioses, más bien Dios dice, algunos los menciona, Dios mismo menciona a ciertos personajes como dioses, o que creemos que son dioses, pero dice Dios, pero no son dioses. Y no se refiere tanto a las imágenes, como hemos dicho, ¿no? A veces esto tiene que ver ya con otros seres espirituales, ¿sí? Con el enemigo de Dios, ¿sí? Y dice aquí, y lo dice, vean, lo dice muy crudamente, dice, él honrará a otro Dios. Y lo pone aquí con minúsculas, dice, un Dios que sus padres no conocieron, es decir, hasta entonces se había adorado al verdadero Dios. A partir de ese tiempo, ya dijo, esta institución dijo, vamos a traer algo nuevo, ¿sí? Y simplemente le llamamos igual, le llamamos cristianismo y ya todo el mundo está tranquilo y feliz, ¿sí? Dice, lo honrará con oro y con plata y con piedras preciosas y con cosas de gran valor. Y ustedes más o menos se imaginan, ¿no? Lo han visto y cómo ellos honran, ¿no? A sus dioses, ¿sí? Un dios, dice, ajeno, dice, se hará de las fortalezas. Con un dios ajeno, perdón. Es decir, un dios, así entre comillas, dice, le iba a qué? Le iba a dar ciertos beneficios, ¿sí? Bendiciones, podrían decirle. Dice, más inexpugnable, de las fortalezas más inexpugnables, así va a ser de mucho poder, de muchas tierras, dice, y colmará de honores a los que le reconozcan, y por precio repartirá la tierra, es decir, se iba a convertir en dueño del mundo. Y bueno, Dios dice, bueno, pero aún así menciona que tenían un plazo de tiempo también eh, pues para hacer lo que les diera su gana, prácticamente. Y sigue diciendo por aquí en el versículo 33, bueno, ahí hace como un paréntesis, y aquí nos brincamos algunos textos para hacer este paréntesis, eh, porque dice lo siguiente, dice, y los sabios del pueblo instruirán
a muchos, y por algunos días caerán espada y a fuego y en cautividad y despojo. Menciona aquí a estos personajes, les llama sabios del pueblo, maestros, personajes que iban, dice aquí, a instruir a muchos para poner alerta de lo que estaba pasando. O sea, la iglesia lamentablemente hundió al mundo en oscuridad. Y estos personajes que los menciona aquí como sabios fueron, dice, quienes ah, instruyeron, dice el pueblo, le enseñaron la verdad al pueblo. Muchos de ellos, dice, iban a caer, espada y fuego. Ustedes que conocen, ¿no? A lo que se enfrentaron muchos de ellos, que les conocemos como los reformadores, personajes como Martín Lutero, como Jan Hus, Wycliffe y muchos más. Eh, que muchos de ellos perdieron la vida, ¿verdad? Fueron asesinados por la iglesia. Y dice, y en su caída, dice, serán ayudados de pequeño socorro. Es decir, Dios iba a enviar una ayuda a su pueblo, ¿sí? Y envió a estos personajes para liberarlos de esa cautividad mental en la que vivían, de esa oscuridad. Dice, y muchos se juntarán a ellos con lisonjas, es decir, con trampas, ¿sí? Este, dice aquí, también algunos de los sabios caerán, de estos sabios que menciono por aquí, dice, para ser depurados, limpiados y emblanquecidos. Es decir, la muerte de ellos no iba a ser en vano, ¿verdad? Aparte Dios quería, dice aquí, este, salvarlos también a ellos, dice, hasta el tiempo determinado. Y conocemos también, hemos hablado mucho, ¿no? Acerca de ese tiempo que la Biblia lo menciona como 1260 años, ¿recuerdan? Eh, Eso fue lo que duró en el poder así absoluto la iglesia. Y dice aquí que pero Dios tenía ese tiempo, ¿no? Determinado, un tiempo muy largo, si nosotros lo pensamos en nuestros términos, y que mucha gente estaba ya eh, perdiendo hasta la fe, ¿no? La esperanza, pero Dios tenía un tiempo determinado, ¿sí? Dice, porque para esto hay un plazo, para todo hay un plazo, dice Dios. Entonces les digo estas palabras y vean cómo lo repite frecuentemente aquí Dios en este capítulo. Dice, es que hay un plazo para eso, es que hay un tiempo determinado. Les digo, eso nos debe a nosotros de llenar de esperanza, ¿sí? Por todo lo que conocemos, lo que está sucediendo, lo que sabemos que sucederá. Y de manera personal también todos pasamos por situaciones complicadas, ¿verdad? Eh, donde a veces nos preguntamos, ¿no? ¿O hasta cuándo Dios le va a poner un alto, un fin a, a esas situaciones, ¿no? Y esto nos enseña que Dios tiene el control. Tenemos que confiar, ¿no? Tenemos que esperar, tenemos que ser pacientes, eh, sea cual sea la situación que estemos enfrentando. Pero bueno, ahorita estamos hablando especialmente del tiempo del fin, ¿no? De lo que viene. Y que les digo, muchos pues ya nos estamos preocupando, ¿no? Porque decimos, ¿cuándo Dios le va a poner fin a todo esto que estamos viendo, ¿no? A nuestro alrededor. Obviamente, dice por ahí, bueno, en los versículos finales de este capítulo, por ahí del 40 en adelante, nos menciona por ahí eh, prácticamente, bueno, o comienza por ahí este versículo, el versículo 40 menciona el tiempo del fin, ¿sí? Es decir, ya como podríamos decir, da un salto hasta nuestros días y menciona ahí los tiempos del fin, donde eh, menciona por ahí una serie podemos decir, de acontecimientos muy turbulentos, que es todo lo que estamos viviendo. Y podemos ver, podemos percibir ahí en estos
pocos textos, que hay un enemigo, ¿no? Detrás, y que hay alguien que está también influyendo en las naciones, en los gobiernos, como lo vimos también en el capítulo anterior. Y dice por ahí déjenme les digo cuál es el versículo, este, 44, dice, pero noticias del oriente y del norte lo espantarán. Es decir, a este poder que va a estar todavía vigente hasta nuestros días y que lo hemos estudiado bastante, una, ¿cómo podríamos decir? Una unión, una fusión de muchos poderes de este mundo que dice que se va a llenar de ira este, en contra obviamente, contra el pueblo de Dios. Menciona por ahí, dice que noticias del oriente y del norte. Esto tiene que ver, no nos vamos a meter mucho con detalles, pero tiene que ver con eh, el mensaje que el pueblo de Dios tiene para estos días. ¿Sí? Que también ya lo estudiamos y prácticamente acuérdense que el mensaje que Dios quiere darle al mundo, ¿sí? Es a través de tu testimonio, ¿sí? A través de tener el sello de Dios, es decir, el carácter de Dios en tu persona, ¿sí? Y entonces eso obviamente en estos días finales, obviamente eso despierta tanto ¿cómo podemos decir? La admiración de muchos, ¿sí? O sea, si alguien ve a Dios en ti, mucha gente se va a maravillar, ¿no? Y se va a admirar y van a conocer, a querer conocer a Dios. Otros, eh, por el contrario, van a sentir que coraje, obviamente, de ver cómo eres tú, ¿sí? De ver a Dios en ti y sentir que eso no es lo que necesita el mundo, ¿sí? Y todo esto lo estamos viendo, ¿no? Cómo se está despertando poco a poco ese sentimiento de enemistad, ¿sí? Primeramente contra Dios, contra, contra los seguidores de Dios, ¿sí? Los que piensan como Dios, los que actúan como Dios. Eh, y esto es lo que nos habla por ahí en estos últimos versículos, con palabras un poquito, ¿cómo podríamos decir? Que a lo mejor no la relacionamos con este tiempo o decimos, no sé qué me quiere decir ahí, pero prácticamente es esto, ¿sí? Es todo lo que estamos viendo, esta turbulencia, ¿sí? A nivel de la sociedad y que dice aquí, saldrá con grande ira para destruir y matar a muchos, es decir, va a desembocar todo esto en una gran persecución, en una gran tribulación en este mundo, cual nunca hubo. Y esto, cuando escuchamos estas palabras, pues muchos empezamos a atemorizarnos, empezamos a preocuparnos, ¿sí? A pensar en qué irá a pasar conmigo, con mi familia, con mis seres queridos, etcétera. Pero vamos a quedarnos con lo que nos dice Daniel 12:1, ¿sí? O sea, este capítulo termina por aquí en el versículo 45 y se ve medio preocupante, ¿no? Lo que menciona por ahí, pero Dios en el siguiente versículo nos dice algo muy interesante y vamos a concluir con esto, vamos a quedarnos con este pensamiento. Todo esto que menciona por aquí, los últimos versículos, tiene que ver con los días en los que estamos viviendo, ¿sí? Y que estamos pues sí, mucha gente vive como preocupada, alarmada, estresada por todo lo que sucede. Y aparte al saber que tú te puedes ver afectado en este sentido por tus creencias, ¿sí? Pues más, ¿no? Más preocupación. Pero, miren lo que dice por aquí, acuérdense que la Biblia original no tiene capítulos, así que el mensaje siguiente que Dios tiene es este, miren, y vamos a quedarnos con esto. Dice Daniel 12:1, pero en aquel tiempo, o sea, en ese tiempo en el que estamos viendo, donde estamos viendo un montón de situaciones complicadas, de situaciones preocupantes,
atemorizantes tal vez, y que todavía no es todo, ¿no? O sea, todavía vienen cosas. Dice, en aquel tiempo, vamos a quedarnos con esta promesa, dice, se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia. O sea, aquí nos está avisando, dice, si viene un tiempo de angustia, de los días finales, dice, ¿cuál nunca fue desde que hubo gente hasta entonces? Pero, aquí está lo bueno, dice, pero en aquel tiempo, en este tiempo, dice, será libertado tú, tu pueblo, es el pueblo de Dios, le dice a Daniel, todos los que se hallen escritos en el libro. Y qué bueno, ¿sí? Se fijan cómo siempre Dios termina con este tipo de promesas, o sea, cuando nos menciona detalles de lo que viene o de lo que alguna vez pasó, ¿no? Siempre termina, al menos en estos libros de Daniel, de Apocalipsis, siempre termina con un mensaje de este tipo, un mensaje de esperanza, un mensaje donde nos dice que no todo es, o sea, no todo lo que vemos es, o sea, es el final, que hay algo más, que hay algo que los gobiernos que tenemos ahorita no son definitivos, que tienen un plazo, que viene un reino que nunca será destruido, dicen muchos capítulos. ¿Se acuerdan de los que hemos estado estudiando? Que el que tiene el control es quién? Dios, ¿sí? Que Él es el Rey de Reyes, que su reino no tendrá fin. Y aquí nos dice, bueno, sí, se va a poner complicado o se está poniendo complicado en estos días finales. Dice, y viene un tiempo, cual nunca hubo, un tiempo de angustia, pero, dice, en ese tiempo se levantará Miguel, o sea, se levantará Jesús. Y aquí nos está hablando de que va a actuar. Si se levanta es porque va a actuar. ¿Sale? Y dice, va a libertar a su pueblo. Y ya aquí menciona quiénes son. Entonces, vamos a quedarnos con esta promesa. En este capítulo, pues Dios nos da muchos detalles, ¿no? Interesantes de momentos de la historia que nos marcaron, ¿no? Como humanidad y que en algún momento, pues mucha gente a lo mejor dudaba, ¿no? De Dios, perdía la fe en Dios, pero muchos otros, ¿sí? Como menciona por ahí, muchos que estudiaban y que escuchaban a los sabios, a los que sabían, también fortalecieron su fe. Y ojalá también que en este tiempo nosotros no seamos de los que perdamos la fe, de los que pensemos que todo está perdido, o que mejor cifremos nuestra confianza en seres humanos, sino que seamos de los que confiemos en su palabra, en sus promesas, y que estemos seguros de que pronto Él se levantará y liberará a su pueblo. Que Dios les bendiga.